Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Ruth. Es una teología maravillosa, ciertamente. Lo que nosotros encontramos aquí es una teología que nos ayuda principalmente a dar pasos también importantísimos, ¿verdad?, dentro de nuestra vida espiritual, de nuestra vida de compromiso también con la sociedad. Recordemos que aquí tiene que haber una integración profunda. Nosotros tenemos que entender que nuestra vida no es una vida dicotómica, diga tú y la ya separan, diga tú y la ya, bueno, debe tener persona religiosa por una parte, debe tener persona entonces que tiene mis cositas, mi política, mi vida de todos los días, y la parte religiosa como separados. No, aquí entonces son los principios, los elementos fundamentales y esenciales de una vida, del espíritu, de lo que nosotros tenemos por dentro, lo que nos anima, nos fortalece y hace que nosotros después actuemos allí donde nos encontremos. Bueno, estamos nosotros reflexionando sobre este libro tan interesante de Ruth, el libro de Ruth, y hablamos sobre un tema que es el Goel que significa el que rescata. Nosotros poníamos como principio elemental que los hebreos tenían un fuerte sentimiento de solidaridad familiar. Para profundizar, ¿verdad?, y para entender lo que significa esta palabrita Goel, ¿verdad?, que es el que te rescata. Entonces, de este sentimiento profundo, ¿verdad?, de solidaridad familiar. Y todo esto entonces ellos lo miran, lo hacen caminar desde un compromiso de la comunidad, desde el clan, mirando también los principios y los valores que están trayendo desde el patriarca, ¿entiendes? Es la prolongación, decíamos, del patriarca. Es una forma de decir desde el principio teológico. Y después estábamos hablando que también cuando hay situaciones tan difíciles, aquí sí que nos encontramos en situaciones muy, muy, muy difíciles. Por ejemplo, la cuestión de la sangre, ¿verdad? El hecho de derramar la sangre. Esto entonces va totalmente contra esa solidaridad, contra ese amor al prójimo. Pero ellos, la fórmula que tenían para solucionar, tenían que buscar en lo posible la equidad. De cierta manera, un equilibrio, tenían que buscar un equilibrio social. Algunos la oyuca las avisabe. Entonces, aquí se mira, fue queriendo o fue una cuestión accidental. Tenían también las ciudades refugios por eso, porque también podían haber situaciones un poco embarazosas en que no sabemos cómo sucedió eso. Fue un accidente, era oyucaseo y Nosotros sabemos muy bien
que aquí, y te dice, sobre todo el Levítico, ¿verdad? El Levítico, el que te escribe muy bien, ¿verdad? Y te da todos los detalles ahí cuando te va hablando de que esto no puede ser, ¿verdad? El libro de los números con mayor razón, pero Pacueteoma, en el capítulo 35 nosotros veíamos del libro de los números también, que te decía, si alguien le mató a propósito, entonces merece la muerte. Ojo por ojo, diente por diente, Gina Peña de Yeicuajaya. Bueno, pero desde aquí vamos a dar un salto más. El pariente que lleva a cabo esta obligación recibe el nombre de vengador de sangre. Hadam. Hadam. Entonces, vengador de sangre. Este es entonces el pariente que lleva a cabo esta obligación, recibe el nombre de vengador de sangre, Hadam. O también recibe el nombre de redentor del clan, redentor del clan. En el pequeño libro de Ruth, el término Goel aparece 7 veces en el capítulo 3 y 14 en el 4. Goel aparece 7 veces en el capítulo 3, es decir, en el capítulo 3, y 14 veces en el capítulo 4. Son 4 capítulos nomás. 7 y 14, imagínense, 7 y 14. Hasta parece luego que es de una manera muy bien pensada, ¿verdad? Porque el número 7 sabemos que es el número perfecto, considerado bíblicamente, dentro de la cabalística numérica. El número 14, 2 veces 7, más todavía, ¿verdad? Es interesante. Hay que ver todos estos elementos, por qué el autor utiliza la palabra Goel, 7 veces en un capítulo, 14 veces, ¿verdad? En el siguiente capítulo. Ya nos dice por algo. Puesto que las posesiones materiales de un individuo, campo, casa, son como prolongaciones de la misma persona. Prolongaciones de la misma persona. Todo lo que se recibe, todo lo que se tiene, entonces hay prolongaciones. ¿Cómo tenemos que mirar? ¿Cómo tenemos que entender entonces estas prolongaciones que entendemos de esta misma persona? Todo lo que posee, todo lo que posee. Es parte de. Esa es la famosa herencia, ¿verdad? Dentro de una estructura, tenemos que entender que es una estructura bíblica, ¿verdad? Una estructura bíblica, una estructura patriarcal. El derecho, ¿verdad? A la tierra, el derecho, ¿verdad? A donde ellos están viviendo. Hay otra mentalidad, otra mentalidad. Entonces está muy en relación a la tierra, muy en relación a ese lugar donde ellos viven, etc. Bueno, de ella es Joma Ave, Aniebita, te oye por acá. Te oye en Bapo, te oye Juan lo gana, te oye alquilar algún apartamento o lo que sea, ¿viste? Pero aquí lo esencial, sobre todo en el Antiguo Testamento, nos está mostrando que aquí va muy ligada entonces a las posesiones, van muy ligadas a la persona, muy ligadas a la persona. También estas propiedades son consideradas como pertenecientes al clan. Ahí está. O sea, todas estas propiedades, toda esta tierra, etcétera, todo esto pertenece al clan. Nosotros no podemos entonces así nomás entender con una mentalidad hoy totalmente diversa, totalmente diferente de lo que se vivía en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Lo que hagan con la yiquiana ya tuya ya y cuando vaya para la escuela la ocueva de cue, vaya para la escuela o calcula, vaya a la escuela piña putu uye o gentú o gesha oñe punua bella llevoña organizada y esta era la forma de organización. Todas estas son consideradas pertenecientes al clan de la persona, pero pertenecientes también porque yo estoy dentro de un clan. En este contexto se entiende también la negativa que nosotros vemos, por ejemplo, de Nabot a enajenar la viña familiar. Claro, porque ahí el rey le dice que quiere comprar, el rey le dice, bueno, Shei Potaupea, pero sin embargo Nabot le dice no, porque esto es algo, está muy bien, yo soy el que estoy ahora al frente, me pertenece, pero no es mío, pertenece a mi familia. Volvemos enseguida con más Ñandeyarañe Antiguo Testamento.
Unión Internacional de las Superioras Generales celebró su asamblea plenaria donde eligió a su nueva presidenta, Nadia Copa, de las Adoratrices de la Sangre de Cristo. Me sorprendió mucho, es una oportunidad para mí de crecer. Creo de crecer en el sentido de pertenencia de la vida consagrada, un sentido de pertenencia también a mi congregación, porque si estoy abierta a caminar realmente con otros, con otra congregación, es importante que sepa quién soy. Uno de los objetivos de la asamblea fue animar a las hermanas a aceptar sus propias vulnerabilidades y desafíos. Como mujeres consagradas tenemos que ayudarnos mutuamente a sentir que las vulnerabilidades, las fragilidades, que son realmente oportunidades para expresar el amor de Dios por la humanidad en cada momento de nuestra historia. Nadia cree que abrazar las vulnerabilidades significa acoger las heridas de la humanidad en cada momento particular del tiempo. Caminamos juntos con la misma dignidad, la misma sabiduría. Tenemos que estar abiertos a acoger la sabiduría de cada persona porque es realmente la voz de Dios. Para Nadia, reconocer que cada persona se enfrenta a retos rompe los prejuicios y crea vínculos que trascienden las fronteras. La Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino en Roma ha acogido la presentación de iniciativas de promoción del diálogo interreligioso. Allí estaba Olena, estudiante universitaria de origen ucraniano cuyos estudios le resultan especialmente útiles ahora que está en Italia y como voluntaria cooperante recibe compatriotas que huyen de la guerra. Me ayuda a entender las profundidades de las diferencias y las formas en que estas diferencias pueden ser explicadas y comunicadas a las personas que vienen aquí de un entorno mayoritariamente ortodoxo a uno católico. El padre Richard Gokum, uno de los ponentes, viene de Nigeria, un país castigado por los yihadistas de Boko Haram, y explicaba cómo mejoró sus relaciones con las comunidades musulmanas. Gracias a una conferencia interreligiosa que hemos organizado en 2021, antes de que empezara el 2022, los grupos musulmanes chiitas han venido a visitar nuestra iglesia. Y esto para mí es algo muy importante, porque indica que hemos empezado a ver el fruto de nuestro esfuerzo. Es algo que nunca se ha visto, nunca ha sucedido antes. Que los musulmanes vengan a ver la iglesia en Navidad, y me parece que solo es el principio, que puede continuar. Otra ponente, Alison, presentó el proyecto que desarrolló en Estados Unidos. Cuando era estudiante de rabinismo durante la pandemia, organizó una conferencia virtual. En ella participaron mujeres con liderazgo y diferentes creencias de toda América del Norte. Y ha sido increíble ver cómo estas relaciones han seguido creciendo. Tenemos un grupo de Facebook con más de 250 personas y ver cómo estas mujeres son capaces de interactuar y realmente construir estas relaciones es increíblemente significativo e importante. Los proyectos presentados en este evento han sido financiados por el Centro Juan Pablo II para el diálogo interreligioso y llevados a cabo a nivel local. Al terminar el Regina Coeli, el Papa Francisco anunció el nombramiento de 21 nuevos cardenales. De todos ellos, 16 podrán votar en un eventual cónclave. La mayor parte de ellos están en Asia. 6 electores vienen de Singapur, Timor Oriental, Mongolia y 2 de la India. También hay bastantes de América del Sur. De Brasil 2 y 1 de Paraguay. Uno de los nuevos cardenales es de Colombia, aunque a título honorífico, pues no podrá votar en un eventual cónclave. De África vienen 2 cardenales electores y de Estados Unidos 1. También hay 1 de Francia. Los 3 restantes trabajan en el Vaticano. Se trata de Arthur Ross, el prefecto de la Congregación del Culto Divino, Lazarus Yu En-sik, que es el prefecto de la Congregación del Clero, y el actual presidente del Gobernatorato del Estado Ciudad del Vaticano, Fernando Vergez, de España. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento.
Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Desde el desierto suena una voz que llama a la conversión. En los valles muertos vida nueva habrá, el polvo florecerá. En tu corazón creo en ti, tú me has sanado por la cruz, he sido salvado, la victoria está en la resurrección, la muerte no podrá contra el amor. Desde las montañas se asoma el sol que alumbra con su esplendor. En los días grises la luz llegará, los miedos disipará. La muerte no podrá contra el amor. La muerte no podrá contra el amor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este libro hermoso de Ruth. Estamos mirando y estamos hablando de todo lo que significa el rescate también. Pero antes de eso estábamos hablando que las propiedades, las posesiones materiales, con respecto a las posesiones materiales de un individuo, lo que es el campo, lo que es la casa, son como prolongaciones también de la misma persona. Es decir, esta es mi casa, este es mi vehículo, ya lleva.
Son prolongaciones. Y creo que eso también de cierta manera nosotros hoy. Pero aquí hay algo más, porque en el Antiguo Testamento, además, estas son consideradas como pertenecientes también al clan. Pertenecen al clan, es decir, de toda la familia. Sheipurú, etcétera, etcétera, pero esto está dentro del clan. En este contexto se entiende la negativa. Nosotros poníamos anteriormente en el bloque la famosa viña de Nabot. Quiere enajenar la viña familiar. Ante la presencia del rey que desea ampliar su huerto con el campo de Nabot, el pobre Nabot le responde: líbrame, Yahvé, de darte la herencia de mis padres. Líbrame, Señor. Al rey le está diciendo de darte la herencia de mis padres. La propiedad que Dios ha dado a una familia es inalienable. Qué interesante esto, ¿verdad? Este es el derecho a la tierra, el derecho a un lugar donde vivir, el derecho a un lugar donde nosotros podemos realizarnos. Entonces, aquí es donde nosotros, queridos hermanos, tenemos que tener muy en cuenta. Nosotros, en nombre de la ley o en nombre de la justicia, supuestamente, porque les puedo demostrar y podemos demostrar entero que estamos cometiendo muchas injusticias con las supuestas leyes, ¿verdad?, que hacemos para hacer correr a la gente, para desmantelar cosas, ¿verdad? Entonces, esto es muy delicado, queridos hermanos, y si nosotros somos verdaderamente cristianos, si nosotros verdaderamente creemos en la palabra de Dios, primero tenemos que mirar estos principios, estos valores para actuar. Nosotros tenemos gente que ahí entonces te dice: no, Ana, es ya un delito el que invadió una tierra, el que hizo esto, el que hizo aquello. Bueno, ya va preso, ya va. Y entonces no vamos a lo profundo. Nosotros lo que estamos queriendo hacer, como siempre suelo decir, es curar un granito que te salió aquí en la cara. Haremos pomada, tenés acá, pero el problema anda ahí, el granito. El problema es tu hígado. Entonces, o otra cosa, ¿verdad? Entonces tenemos que ir a la esencia. Por eso decimos, la teología en realidad, theos logos, es estructurar nuestro pensamiento, y por eso que la teología necesita básicamente la filosofía, sofos, sabiduría, el conocimiento, las decisiones pues si no es muy fácil. Aquí es cuestión muchas veces de egoísmo, o quien da más dinero, quien compra a la justicia. Y lastimosamente, ¿se dan cuenta? Ahí ya estamos entrando en muchas injusticias, justamente, ¿se dan cuenta? Porque yo tengo más poder, porque yo tengo más plata, porque yo tengo influencia, entonces hago mover a la gente o a las estructuras de supuesta justicia de acuerdo a mis intereses. No sé si nos estamos explicando. Yo pienso que no hace falta lo ni que les explique demasiado, porque llegó a poner entonces, cuando el libro de Ruth aquí nos está hablando, y el libro de Ruth está insistiendo, también estas cosas, dice el libro de Ruth, son consideradas pertenecientes al clan, pertenecientes, ¿verdad?, a la sociedad, pertenecientes a las personas, y todos pertenecemos a una sociedad. Entonces, lo que tenemos que hacer es, ¿por qué suceden estas cosas? Y ahí entramos entonces en el sentido que yo les decía del aspecto también filosófico, del pensamiento, de tu cabecita, hacer filosofía. Porque hay muchos, lastimosamente, incluso dentro de los que supuestamente están defendiendo ciertas cosas que son indefendibles, ¿verdad? Atacando. Ciertamente que está bien, se atacan cosas que son negativas, que nadie está de acuerdo que existan muertes, que existan invasiones, que existan esas cosas, ¿verdad? Yo por lo menos no estoy de acuerdo, y supongo que ustedes tampoco están de acuerdo, y creo que nadie de nosotros estaría de acuerdo. La Biblia tampoco está de acuerdo, ¿entendiste? Y entonces
Y entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que mirar y preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Upeago la ñande ya sana. Upeago dice la filosofía. Y la teología necesita de esta filosofía, porque la teología no es hablar de angelitos, ni es hablar de no sé, de fantasma o que se me apareció no sé quién. La teología y la vida cristiana es compromiso, y por eso es una filosofía, pero mucho más que una filosofía de vida, porque es un accionar después, es un poner en práctica después. Pero vean, añe ponanduna, amigo. Porque muchas veces, claro, no es que se invade porque se invade, sino que hay muchas veces que hay necesidades, pero tremendas. ¿Y por qué no le estamos dando la respuesta a la sociedad? Daipori la respuesta en todos los campos. En el campo educacional, en el campo de la salud, en el campo de la economía, en el campo de hacer crecer verdaderamente a las personas, en el campo de la dignidad, en el campo religioso, en el campo político. ¿Entendeba? Entonces, ir viendo causa sobre causa, causa sobre causa. Por eso que es religión. Religión quiere decir religarte, unirte nuevamente a lo esencial de la vida del hombre, a lo esencial de nuestra forma de pensar y de entender la vida. La peña de Naya y Cuaino, peña de Naya y Cuaino, peña de Apunto, hoy la cambiamos. Y entonces ahí vamos a través de la fuerza y vamos a hacer lo que nosotros queremos, y porque se le hace plata vea o porque yo entonces puedo decidir como yo quiero. Y eso, queridos hermanos, es simplemente egoísmo. Entonces, porque no estamos queriendo solucionar las cosas como tienen que ser, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, vamos a seguir reflexionando, ¿verdad? Porque este es un contexto muy, muy, muy profundo, ¿verdad? Lo que nos está ofreciendo este pequeño libro, pero tan profundo, de Ruth. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
El sexto pecado capital es la envidia, el rencor o tristeza por la buena fortuna de alguien, junto con ese deseo desordenado también de poseer lo que el otro posee. Es uno de los 7 vicios capitales. Y esto se opone directamente al 10º mandamiento de la ley de Dios. Y esto demuestra mucha inseguridad en las personas. Todos tenemos talentos y todos tenemos cualidades. Bueno, cada uno es responsable, ¿se acuerdan? La parábola de los talentos a desarrollar esas cualidades que Dios nos ha dado. En lugar de desarrollar nuestros talentos y cualidades, miramos a los otros, queremos, envidiamos el talento del otro. Y más aún, no solamente en un sentido de desear hacer también lo que hace el otro, sino que nos enfurecemos, nos enojamos. Como dice también la palabra de Dios, refunfuñamos contra ese que está haciendo algo bueno. ¿Cuál es la virtud para vencer toda envidia? Es la caridad. Esta es la tercera y la principal de las virtudes teologales, porque la caridad es el amor de Dios habitado en el corazón del hombre. No nos olvidemos el capítulo 13 de San Pablo, 1 Corintios, cuando nos habla del amor, de la caridad, que está por encima de todas las virtudes. Fe, esperanza y caridad. De las 3 desaparecerá la fe, la esperanza, la única que permanece es la caridad. Cuando hay caridad, cuando hay amor a Dios, entonces tenemos el amor al prójimo. No nos olvidemos esa pregunta que le hace el doctor de la ley a Jesús: ¿cuál es el principal de los mandamientos? Jesús le responde diciéndole: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo, es decir, a tu hermano, como a ti mismo. Estas 2, dice, son inseparables. El envidioso, evidentemente, que no tiene amor a Dios. Y esto es lo más preocupante. Y por eso que tenemos que procurar crecer en esta virtud teologal, la caridad, el amor. Y eso solamente lo tendremos cuando nos acercamos al Señor, a Dios. Cuando le amamos a Dios, automáticamente tenemos que amar a nuestro hermano. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro tan lindo, tan interesante, el libro de Ruth. Nosotros en este caminar, ¿verdad?, con el libro de Ruth vamos descubriendo tantos elementos fundamentales y esenciales de la vida del cristiano, porque nosotros sabemos, es del Antiguo Testamento, pero nosotros asumimos y decimos que justamente en la persona de Cristo, en la persona de Jesús, o mejor dicho, Dios mismo que se ha encarnado en Jesucristo, ciertamente nos trae esta gran novedad. Pero no descartamos ni dejamos absolutamente el Antiguo Testamento, porque todo este fenómeno del Nuevo Testamento nosotros entendemos mirando el Antiguo Testamento. Porque estas pues son las promesas. Opeare coñandeña por anduaya, va el oñe prometea que va el oye eva que. Hapeisha oye haweisha lleva con angañande ya hesaña ñandu. Opea la yawe jaina peñandere cobepe. Eso es lo que nosotros descubrimos que se ha realizado, ¿verdad?, en la persona de Jesús. Y desde esa persona de Jesús que ha realizado todo el Antiguo Testamento, aquí encontramos entonces va el oye realizado. A ver, ¿qué es lo que se ha realizado desde esta propuesta que nos trae el libro de Ruth? Aquí estamos hablando mucho de la solidaridad, estamos hablando del rescatar, estamos hablando del pasar la mano, estamos hablando del putimo, en voz saben de po vendrá pichaben. Doña tengo ya recuerdo ahí durante la pandemia, tenía putimo, donde hay más bala ni putimo la cae. Hay que ver también un poco eso, ¿verdad? Hay que ver.
Hay que mirar en la conciencia y hay que ser claros y hay que ser sinceros consigo mismo. Esa es la respuesta. Responder también de ya en donde me lleva. Y ante el pueblo y ante ese lugar que hemos jurado sobre la palabra de Dios justamente, ¿verdad? Y entonces todo eso, aquí está el Redentor, aquí está el Goel. Entonces no somos nosotros quienes vamos a juzgar a los demás, pero sí sepamos que vamos a ser juzgados. Y por eso que tenemos que entender bien, y por eso que tenemos que entrar. Y desde ahí podamos entender y saber lo que Dios nos está pidiendo y lo que Dios quiere. Entonces, en este contexto de ayuda, en este contexto de solidaridad, en este contexto de todo lo que tenemos aquí, ¿verdad?, que me pertenece a mí, que es una casa, que es entonces los bienes, las propiedades, y que también nosotros consideramos pertenecientes al clan. En este contexto se extiende todo lo que viene a continuación e incluso esa famosa narración, entendemos lo de Nabot, decíamos. ¿Por qué? Porque él dice directamente, líbrame, Yahvé, de darte la herencia de mis padres. Líbrame, Yahvé, de darte la herencia de mis padres. La propiedad que Dios ha dado a una familia es inalienable. Pero ¿qué quiere decir que esa propiedad es inalienable? Quiere decir entonces que nadie tiene el derecho, ninguno de nosotros puede tener el derecho de explotar al otro, al hermano. Nada de explotación, queridos hermanos. Siempre tiene que ser ayuda, de una o de otra manera. Y siempre esa ayuda que nosotros estamos haciendo también está direccionada hacia una ayuda de ¿qué cosa? De la comunidad. Es una ayuda que nosotros hacemos a una comunidad que necesita, ¿verdad?, levantarse, resurgir, dar lo suyo, dar lo mejor. La propiedad que Dios ha dado a una familia es inalienable. Por lo tanto, el rey Ahab, instigado por Jezabel, usurpa el campo de Nabot y Dios manda a su profeta, al rey, para anunciarle la muerte por semejante crimen. Así habla Yahvé: has asesinado y además usurpas. Por eso, en el mismo lugar en que los perros han lamido la sangre de Nabot, lamerán también los perros tu propia sangre. Primera Reyes 21:19. Entonces así, ¿cómo vos hiciste? Primero mataste, ahí está, primero asesinaste, la sangre, ¿verdad? Entonces, ¿qué clama? La sangre que grita. Eso es lo que yo me doy cuenta, te está diciendo, ¿verdad? Primera Reyes 21, entonces va a llamar esta famosa forma de presentarnos. Dice así: pero Nabot respondió a Ahab: el Señor me libre de cederte la herencia de mis padres. Ahab se fue a su casa malhumorado y muy irritado por lo que le había dicho Nabot, el israelita. No te daré la herencia de mis padres. Se tiró en su lecho, dio vuelta la cara y no quiso probar bocado. Entonces fue a verlo su esposa Jezabel y le preguntó: ¿por qué estás tan malhumorado y no comes nada? Él le dijo: porque le hablé a Nabot el israelita y le propuse: véndeme tu viña, o si quieres te daré otra a cambio. Pero él respondió: no te daré mi viña. Su esposa Jezabel le dijo: así ejerces tú la realeza sobre Israel. Levántate, come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot el israelita. A ver, mire cómo tomó cartas en el asunto, ¿verdad? Enseguida escribió una carta en nombre de Ahab, la selló con el sello del rey y la envió a los ancianos y a los notables de la ciudad, conciudadanos de Nabot. En esa carta escribió: proclamen un ayuno y en la asamblea del pueblo hagan sentar a Nabot en primera fila, hagan sentar enfrente a dos malvados que atestiguen contra él diciendo: tú has maldecido a Dios y al rey. Luego sáquenlo afuera y mátenlo a pedradas.
Los hombres de la ciudad, los ancianos y los notables, conciudadanos de Nabot, obraron de acuerdo con lo que les había mandado Jezabel, según lo que estaba escrito en la carta que les había enviado. Proclamaron un ayuno e hicieron sentar a Nabot en primera fila. Enseguida llegaron dos malvados que se le sentaron enfrente y atestiguaron contra él diciendo: Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Entonces lo sacaron fuera de la ciudad y lo mataron a pedradas. Y mandaron decir a Jezabel: Nabot fue apedreado y murió. Cuando Jezabel se enteró de que Nabot había sido matado a pedradas, dijo a Ahab: ya puedes tomar posesión de la viña de Nabot, esa que él se negaba a venderte, porque Nabot ya no vive, está muerto. Apenas oyó Ahab que Nabot estaba muerto, bajó a la viña de Nabot, el israelita, para tomar posesión de ella. Bueno, se dan cuenta, queridos amigos, aquí la gran injusticia. Bueno, ya tengo ya, imagínalo, y podemos hasta rasgarnos las vestiduras. Lleva, estaba en los rasgata las vestiduras, mas ese peso ya pota, pero pegan con Ibai, pegan con Naiponai, ese pico de yucacata, jañande. Ahora, sobre todo, ¿verdad? Cuánta gente que roba. Está haciendo lo mismo y peor. Yo le puedo decir peor. Enésima de todo lo que es, enésima potencia de lo que está haciendo aquí, o lo que hizo Ahab, ¿verdad? Con Nabot, para ir a tomar. O sea, Jezabel, ¿verdad? Que le hace hacer. Otro también, ¿verdad? Que no tiene capacidad. Esta es la forma como tú riges, que gobiernas a Israel. Esta es la forma como tú gobiernas a Israel. Y entonces, justamente, pero es una pregunta también retórica muy interesante, porque tiene que quedar en nuestro corazón y en nuestra vida. Esta es la forma como nosotros regimos. Esta es la forma como nosotros ejercemos el poder en nuestra familia, en nuestras capillas, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, en nuestra política, en nuestra nación. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestra jornada, la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro y como siempre nos ayuda a dar pasos en nuestra vida cristiana. Hoy estamos iniciando el mes de junio, el mes que le dedicamos también al Sagrado Corazón de Jesús. Les invito
a todos, queridos amigos, queridos hermanos, a que vayamos abriéndonos al amor misericordioso del Señor. Y hoy la palabra del Señor nos viene desde los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 20, del 28 al 38. Y así nos dice la palabra del Señor. Pablo decía a los sacerdotes de la iglesia de Éfeso: velen por ustedes y por todo el rebaño, sobre el cual el Espíritu Santo los ha constituido guardianes para apacentar a la iglesia de Dios, que Él adquirió al precio de su propia sangre. Queridos hermanos, esto es lo primero que el Señor pide a quienes están al frente siempre de una comunidad. No solamente la iglesia como tal, ciertamente que aquí le está hablando a los pastores, a los sacerdotes, a los que tienen que guiar al pueblo, al rebaño. Pero peago entero de teajina, deja sheja entero de teajina, si jarúa veía llevan, va esa poñimoía lleva pe, y familia renondepe, peñan de roga, peñan de ya esa cana, va esa va peñan de yara, o pocoñan de reja ya huerecoa, aveipe y petumaranga, tuñan de mongu, ejañan de mopurenilla, guíen, dice el Señor justamente a los que están al frente de la comunidad. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Siempre vamos a tener personas que crean y traen cizaña, ¿verdad?, en el grupo, en el rebaño, dentro de la iglesia, dentro de la comunidad. Siempre oíman tarañas de ellas hallando falta y la yagua carrera o peña tendeana allá. Por eso el Señor nos advierte, estén muy atentos, dice, porque se introducirán entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Queridos amigos, pidamos esta gracia, estamos atentos siempre a lo que el Señor nos pide y sobre todo a vivir con la fuerza del resucitado, porque es homaguri, pero con la fuerza del Espíritu Santo, que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hablemos sobre el dinero. ¿Realmente necesitamos dinero nosotros? Ciertamente que todos necesitamos dinero para cubrir los gastos diarios, todo lo que conlleva nuestra vida, todo lo que conlleva nuestra rutina. Pero, ¿cómo vemos esas necesidades en relación con nosotros, con las personas y también con aquellos que necesitan? ¿Qué tanto nos preocupamos también nosotros por adquirir dinero en el día a día? Si nos preocupamos más por el dinero que por el gozo de vivir incluso. Porque algunos consiguen mucho dinero, pero después están más preocupados en acumular, en guardarlos, pero al final de cuentas tampoco lo ponen al servicio ni de su propia vida ni de la comunidad. Ahora nos preguntamos, ¿Jesús está en contra del dinero? Para Jesús, en realidad, el dinero es un ídolo peligroso, pues cuando uno le da culto, ahí está el problema, y acapara a la persona y no la suelta, ¿verdad? Nos tiene atados. Entonces, cuando el dinero pretende dar respuestas también a la vida que solamente Dios puede dar, ciertamente que nosotros estamos rindiendo culto al dinero. Ahora nos preguntamos, ¿es mala la ambición de acumular, de tener dinero? Y bueno, primero tenemos que hacernos algunas preguntas, que son preguntas retóricas, que nos irán dando la respuesta. Primero tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿cuál es el fin último de lo que estamos nosotros ambicionando? Si nos damos cuenta que eso que estamos ambicionando es egoísta, si se hace daño a otras personas cuando estamos adquiriendo ese dinero, o si estamos ambicionando simplemente para impresionar a otros, definitivamente que yo soy, ¿verdad?, la persona que consigo, yo soy la persona que trabajo, entonces esa ambición puede ser peligrosa.
Pero sin embargo, existe una ambición buena. Cuando nosotros encontramos los buenos fines de cómo utilizar las riquezas de la naturaleza, de todo lo que el Señor nos da. Y en este sentido, el dinero siempre tiene el sentido positivo para hacer crear y crecer a la comunidad. Entonces nosotros tenemos que pedir siempre a Dios verdaderamente que imponga su voluntad sobre nuestras ambiciones. Y ustedes se darán cuenta que siempre ese dinero rendirá mucho más, porque está en función de la propia comunidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Ruth y aquí vamos encontrando todo lo que significa la palabra Goel, lo que significa la palabra rescate. Y dentro de estas situaciones también nosotros hablábamos que el Goel es aquel que te rescata de las situaciones peores en que nos encontramos. Pero no se refiere simplemente, decíamos, al elemento económico, ¿verdad? Sino que aquí nosotros nos estamos disparando, ¿verdad? A una reflexión, pero integral, de toda la persona, de todo el hombre, que apunta siempre al bien de la comunidad, al bien de la sociedad. Estábamos viendo la situación bien concreta sobre Ahab, que manda a asesinar a Nabot, o mejor dicho, Jezabel, a través de Jezabel, pero después él también consciente, porque dice que Ahab, una vez que se entera, Jezabel, o Manoma, pero me decía, bueno, Tejoato, me eman de oímas, amigo, Tejoato, donde nació un bebé. Entonces él consciente, porque dice que se levanta y se va y toma posesión. O sea, ¿qué clase de rey? Que se deja verdaderamente llevar y hacer una cosa de este género, ¿verdad? Entonces, toda pérdida de estos bienes materiales significa también un menoscabo para el mismo clan, una amenaza para su continuidad y su fuerza vital. Perder entonces algo que nos pertenece a nosotros, perderlo esto, como nación, como tribu, como clan, ciertamente es una forma de ser desposeídos. Nos están desposeyendo situaciones, ¿verdad? Hay un menoscabo, una amenaza para la continuidad. Importante esto subrayar. Es una amenaza para la continuidad. ¿Cómo vamos a seguir si al final ya no penóico y anda ¿viste? Entonces tiene todo un mecanismo también de reflexión, es un mecanismo también de tomar conciencia qué es lo que pasa y qué tendremos que hacer, ¿verdad? Así, cuando un pariente empobrecido se ve forzado a vender o abandonar su propiedad, otro pariente está obligado a mantener la propiedad dentro del clan, comprándola o redimiéndola de manos del extraño a quien ha ido a parar. Levíticos 25:25. Vamos a mirar un poco lo que nos dice el libro de Levítico, el tercer libro de nuestra Biblia. El 25, versículo 25, habla de esta manera. Dice el 25:25, el rescate justamente dice de las propiedades, el rescate de las propiedades de las tierras. La tierra no podrá venderse definitivamente porque la tierra es mía, dice el Señor. Y ustedes son para mí como extranjeros y huéspedes sobre la tierra. En cualquier terreno de su propiedad, ustedes concederán el derecho de rescate contra la tierra. Si tu hermano queda en la miseria y se ve obligado a vender una parte de su propiedad, su pariente más cercano vendrá a ejercer el derecho de rescate sobre lo que ha vendido a su hermano.
Si no tiene a nadie que pueda ejercer ese derecho, pero adquiere eso, él mismo hará lo necesario para el rescate. Calculará los años transcurridos después, desde la venta, para regresar luego a su propiedad. Si carece de medios suficientes para recuperarla, lo vencido permanecerá en poder del comprador hasta el año del jubileo. Pero en el año jubilar queda libre y el vendedor regresará a su propiedad. Bueno, aquí entonces se dan cuenta, la bella pellante entonces. Pero aquí en el fondo, siempre se dan cuenta que está el valor comunitario, el valor del clan. Entonces mi función, la misma vida mía está en función, ¿verdad? Por defender los valores de la comunidad, los valores que nos ayudan a crecer. Entonces, aquí encontramos que el pariente que cumple este deber recibe el nombre de Goel Redentor. Es decir, el que salva, el que redime, el que compra, el que se compromete. Cuando un pariente empobrecido se ve forzado a vender o abandonar su propiedad, otro pariente está obligado a mantener la propiedad dentro de ella, formando el clan, comprándola o redimiéndola de manos del extremo que a quien lo ha ido a parar. Bueno, esto es lo que nos presenta aquí, esto nos está diciendo, o sea, ¿cómo tenemos que hacer, verdad? Hay que recuperar, y este es el Redentor, este es el Goel. Por fin ya imagina, lleva, ya esa PA, ya esa cuaja, va para la isea, moto, para la yapijina, va para la mombeuseñande. Todos tenemos que ser esos Goeles, Yashbe. Todos tenemos que procurar apuntar a ese Goel que procura, que se esfuerza, que lucha, pero por rescatar. Justamente por eso apego y la solidaridad, apego y la esta ley del rescate, es decir, del Goel, en primer lugar establece que cuando uno, obligado por la pobreza, vende su tierra, entonces su pariente más próximo está obligado a rescatar aquella tierra, es decir, comprarla, no para sí, sino para el familiar pobre que corre riesgo de perderla. Corre riesgo de perderla. Entonces aquí es mucho más todavía, Yo escuché a algunos, ¿verdad? Sobre todo de algunos empresarios, ¿verdad? Que me decían un poco así. En momentos difíciles, cuando algunas personas se encontraban en situaciones difíciles, que casi como que iban a perder todo, ¿verdad? Eso está el famoso, ¿verdad? Ya, donde por acá veima, entonces vaya por acá. Es rematata, porque ya indica tu veima. Y dice, y bueno, en esos momentos difíciles, yo compré, dice, o sea, compré todo eso, pero después de nuevo, dándoles de nuevo, o sea, devolviéndoles de nuevo para que sigan las actividades. Pero atención, ahora lo que hay que hacer es, bueno, invertir, mirar, ver, cuidar, apean, vega, tú vean, me emballiguen, ¿verdad? O sea, el devolver. Sin embargo, atención, porque nosotros en nuestra mentalidad actualmente, ñandeña mañana peboria jua, peya apotite imagina pendica tuvimos para beber ya po, a beber yo a ver, a mí donde cosas bien sencillas, cosas bien fáciles, yo a ver, sola firma, etcétera, etcétera, pero después le explotamos, ¿verdad? Le explotamos. Entonces entran en situaciones dificilísimas, ¿verdad? En situaciones de deuda, en situaciones que tienen que perder todo. Entonces no es fácil, como les estaba diciendo, pero queridos amigos, el libro de Ruth, 4 capítulos de Coreco. Pero sin embargo, con estos 4 capítulos nos está diciendo una maravilla de cosas, pero una maravilla que podemos entender como organización, ¿verdad? De una sociedad y de una familia. Upealamos behueña de hina, llevan ella para la pono, ella ya japonata ese, amba ella ya güero guatata ya con amba ei pona peña de yara de. Pero atención, si nosotros miramos en serio lo difícil
y lo exigente que es entonces esta propuesta del libro de Ruth, ¿verdad? Del Goel, el que rescata, y ponándote. Esta ley del rescate, en primer lugar, establece que cuando uno, obligado por la pobreza, vende su tierra, entonces su pariente más próximo será obligado a rescatar aquella tierra, es decir, comprarla. No para sí, sino para el familiar pobre que corre el riesgo de perderla. O sea, es como decirle, aquí lo que estamos haciendo, querido amigo, es simplemente buscar de plata, más o menos, ¿verdad? Más o menos así, pues. Entonces nosotros eso encontramos en el capítulo 25 del versículo también 25. Dice eso que ya hemos leído anteriormente. Si tu hermano queda en la miseria y se ve obligado a vender una parte de su propiedad, su pariente más cercano vendrá a ejercer el derecho de rescate sobre lo que ha vendido su hermano. Bueno, queridos amigos, por hoy vamos concluyendo nuestra reflexión en el libro de Ruth, y aquí nos está llamando a nosotros Ruth a pensar, a mirar. Ruth es un libro magnífico. Ruth nos muestra entonces sobre todo la solidaridad, característica esencial. Pero ¿y qué significa sobre todo ese Goel? ¿Qué significa sobre todo ese que me rescata, ese que me salva, ese que me da posibilidad? Queridos amigos, que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.